Orbitando, un podcast de la Juntamenta, con Tomás Castellanos. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde vamos a estar como siempre hablando acerca del acontecer cultural y social cubano con total desenfado y honestidad. Ya estamos listos para entregarles un programa fenomenal. Esta noche nos visita la cantante cubana Gina De Soto, desde aquí, desde Nueva York, que además nos va a comentar, por supuesto, de todo lo que está sucediendo con su carrera artística. Además de esto, vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en el mundo del arte cubano en las pasadas semanas y comenzamos con la firma de un documento por parte de algunos artistas cubanos para la petición de la retirada de sus obras en exhibición del Museo de Arte Cubano. Entre tanto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara siga detenido en un hospital de la capital cubana. Además, el grupo Orichas acaba de anunciar su separación definitiva. Vamos a estar comentando un poquitico acerca de eso. Y la editorial independiente cubana Casa Vacía lanza su primer premio de literatura. De todo esto y muchas otras cosas vamos a estar hablando en solo unos minutos. Este es el 8º capítulo de Orbitando. Mi nombre es Tomás Castellanos y ustedes lo saben, soy el nieto de Neraida, esa viejita que pone el programa Todo Meter en Regla, invita a que pase a su casa todo el mundo, porque allá en casa de Neraida, como aquí en este programa, cabe todo el mundo. Así que usted, si está ahí, siéntese, escúchenos, disfrute, relájese y deje que suba la musiquita, que Orbitando Podcast empieza ya. Muy buenas noches, ya estamos nuevamente en órbita con un capítulo de Orbitando. Me es imposible comenzar este programa sin comentar acerca de lo que está sucediendo en Cuba y de que ya han pasado 3 semanas desde que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara fuese sacado de su casa y llevado en contra de su voluntad hacia un pabellón del Hospital Capitalino Calixto García. En ese lugar, y desde entonces, permanece prisionero y sin contacto alguno con el mundo exterior. Luis Manuel Otero Alcántara no tiene ningún tipo de medio de comunicación que no sean los videos que han sido filtrados por la seguridad del Estado cubano. Sus derechos fundamentales han sido violados como ciudadano, como paciente, como ser humano. Ni Luis Manuel Otero Alcántara ni ninguno de los jóvenes que han sido encarcelados en los últimos meses. De hecho, ninguno de los prisioneros políticos en Cuba merece el trato que se les está dando, ni merece haber sido encarcelados sencillamente porque un día se levantaron y decidieron decir lo que pensaban. Decidieron defender lo que para su realidad y para su mundo, y para su cosmovisión era injusto. Y por ello, todos están ahora mismo detrás de las rejas. Nosotros, desde aquí, nos unimos al clamor y al pedido internacional por la libertad de todos los presos políticos en Cuba y por la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Y de esta manera comenzamos este 8º capítulo de Orbitando Podcast. Vamos, como siempre, a nuestra sección de Verborrea por la Libre. Orbitando Podcast, un programa cultural hecho a tu medida. Verborrea por la libre, un vocablo por persona. En esta sección de Verborrea por la Libre vamos a estar comentando acerca de la palabra médico. Los latinos utilizaban el verbo mederi con el significado de cuidar, tratar una enfermedad o un mal. La palabra provenía del griego medomai, del mismo significado, y esta, a su vez, de la raíz indoeuropea med, que significa tomar medidas. Mederi hominis, curar o medicar a una persona, decía Cicerón, mientras que mederi ictus serpentium, curar la mordidura a una víbora, ya podía encontrarse en las obras de Plinio. Los autores latinos también emplearon la palabra mederi en sentido figurado. Ejemplo de ello es la frase mederi cupiditatis, que se podía encontrar en las obras del poeta latino Terencio y significa curar las pasiones. Médico, en latín medicus, se formó a partir de mederi, igual que ars medica, el arte de curar. Orbitando, un podcast de la Juntamenta, donde el arte cubano se trata desde la honestidad y el desenfado. Pepillarte. Arte para los pepillos.
una carta dirigida a Jorge Fernández Torres, director del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, los artistas cubanos Tania Bruguera, Tomás Sánchez y Sandra Ceballos pidieron que las obras suyas que forman parte de la colección permanente de esta institución sean cubiertas de forma tal que no puedan ser comunicadas al público y además sean retiradas de su página web hasta tanto no se libere a Luis Manuel Otero Alcántara del secuestro hospitalario al que ha sido sometido por parte de la Seguridad del Estado desde hace ya más de 20 días. La carta fue firmada además por Marco Castillo, Celia Jr. y Reinier Leiva Novo, el chino Novo, cuyas obras además también forman parte del acervo del museo. En las cartas se denuncia los niveles de represión hacia otros artistas y miembros de la sociedad civil en general, quienes han tenido que enfrentar la vigilancia policial, detenciones, procesos penales arbitrarios o corte de comunicaciones móviles. El documento fue entregado en la mañana del lunes 24 de mayo por la curadora Solveig Font y la artista cubana Celia González, una de las firmantes. Además de esto, el grupo cubano Oricha anunció el sábado pasado que la separación definitiva del grupo será en el 2025, cuando van a lanzar su sexto y último disco titulado Adiós. Además de esto, van a realizar una gira de conciertos durante ese año por una Cuba libre. Así publicaron los integrantes de la banda en sus redes sociales con un mensaje precedido además por el apoyo a los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo Olsopo, detenidos contra su voluntad en la isla. En medio de un tiempo pandémico y singularmente difícil, nos informa Rialta para las prácticas culturales, en 2021 la editorial Casa Vacía trae una buena nueva y lanza su primer premio de literatura destinado a poetas en expresión española, sin importar su lugar de residencia. Llega 4 años después de la fundación de Casa Vacía, en el 2016, a cargo del poeta cubano residente en los Estados Unidos, Pablo de Cuba. El premio está dotado por $1,000 y garantiza además la publicación del cuaderno ganador y el envío al autor de 20 ejemplares. El galardón busca crear lazos entre la editorial y los autores que traigan propuestas interesantes al ámbito editorial cubano e hispano, más allá de impulsar el ejercicio de la escritura poética en la lengua española. Las bases del premio se pueden consultar en la página web oficial de Casa Vacía, que es además una editorial independiente cubana que radica en los Estados Unidos, y dicha convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Concluimos esta sección de Pepillarte, como haremos además a partir de ahora, con una cartelera de los podcasts cubanos que están, de algunos de los podcasts cubanos que están sacando capítulos ahora mismo. Y empezamos con Como yo lo veo, de Claudia Valdés, que ha sacado su reciente capítulo 28 de la inmigración y se los recomiendo a todos. En Ser Mamás de Madre, el podcast de Limara Meneses, Limara entrevista a la actriz cubana Luisa María Jiménez. En Radio Enjambre, que recién acaba de sacar su capítulo hace unas horas, Una bulla para mis derechos, que además con una portada fenomenal del caricaturista cubano Wilmar. Recuerden que además tenemos diariamente el podcast cubano Ventana 14 de Giovanni Sánchez, que saca el diario 14 y medio y que además habla un poquitico acerca del diario acontecer en Cuba, ¿no? Y para concluir, les recomiendo el podcast Tecnocode Live de Albert, que nos habla un poquitico de qué tipo de iPhone comprarte en caso de que ustedes estén buscando teléfonos. Además, vamos ahora a saltar para qué quieren escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Saben que normalmente son ustedes quienes eligen, y esta vez tengo que pedir perdón porque tengo una lista ya de peticiones, pero en este caso la música la pongo yo. En este caso la pongo yo porque nos ha regalado nuestra invitada, que ya está lista y ya viene para acá, una canción de su último disco que aún no sale, que va a salir en julio. Y por tanto, pues tengo que hacer preferencia y poner esta canción titulada, que ya deben estar escuchando además, titulada August o Agosto, de Gina de Soto. The melody of a new song that sounds like magic, dreams and colors, and the beauty of a new life. Thursday morning, a new form, a brand new day, tears and kisses, and the happiness wants to come and play with everyone around the moon and search for fairies, gnomes and mermaids, angels, things that I don't understand. But maybe if you teach me, I could try to be the best for you if you want me to. If you want to, maybe if you show me, I could stretch my wings and learn to fly. Music is like all those things that you said once. Doors are
open. Come to me, oh please don't waste the time that's so precious for you and me. Let's try to mail your heart, my heart, the world and everything around the stars. I got summertime, hot as weather, awesome clouds, long way. You here, it's unreal. Oh, you are mine, there's no doubt. And now I'm not letting you go, 'cause now I'm full of hope and happiness, and things that are so hard to get. But maybe if you teach me, I could try to be the best for you if you want me to. If you want me to, maybe if you show me, I could stretch my wings and learn to fly. Bueno, empezamos así. Esto siempre empieza así medio desorganizado. Hoy muy buenas noches. Bienvenidos a Orbitando. Hoy tenemos con nosotros, como les prometí al inicio del programa, el lujazo de contar con una invitada que es una joven cubana cantante, una voz prometedora de nuestra música, que además vive en Nueva York y que tiene muchísimas cosas que contarnos. Así que bienvenida Gina Soto a Orbitando. Muchas gracias por tenerme. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar, Gina, como siempre, desde el principio. Cuéntame un poquito de tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Gina Soto? Ay, bueno, la niña llena de música. Ok. Y de diferentes aristas del arte. Uh-huh. Yo crecí en una casa muy, muy artística, muy musical. De hecho, mi hermano era bailarín de ballet clásico. Oh. Mi hermana es graduada de filosofía, lo cual yo también considero un arte. Uh-huh. Pero ella es increíble pintora, increíble fotógrafa. Bien, entonces el arte está en el gen familiar. Y mi tío, por parte de padre, es actor. Y mi abuelo es un creador de programas de televisión en Cuba, Sirio Soto. Oh. Muchos programas él hizo durante su vida. Entonces nada, que todo el arte ahí en la familia. por las venas. ¿Y cómo descubres que te gusta la música? ¿Qué es la música lo que vas a perseguir? Digo yo, bueno, con tantos artistas alrededor podía ser cualquier cosa. Bueno, en realidad, imagínate tú, yo desde chiquita, mi mamá me puso en todos los lugares habidos y por haber. Primero Uh-huh. yo empecé en clases de ballet español, si mal no recuerdo. Después ella me puso en clases de ballet, lo cual me gustaba, ballet clásico. Entonces Uh-huh. yo miraba a mi hermano en ese momento como que, God. Pero después de ahí no seguí más la escuela de ballet. Creo que tomé cursos de pintura, pero por 2 meses. Y de hecho todavía yo pinto, pero eso es algo que... En mi casa yo pinto y ya, se guarda en el closet y... Ya, de acuerdo. Nadie lo sabe. Es para ti. Y entonces ya cuando tengo como... Creo que 6, 7 años... Mi mamá vio algo en mí. Me vio cantando, haciendo alguna murumaca. Uh-huh. Y me dijo, mira, vamos a hacer las pruebas de música. Y yo, sí, dale, vamos. Y hago las pruebas de música y bueno, entro en la escuela de música por piano clásico. Qué bien. Y bueno. Entonces entras en la escuela de música Uh-huh. con 10 años, o sea, en la primaria. No, con 8. Se entra con 8. Con 8. ¿Cómo es la vida de un niño Uh-huh. cuando está estudiando música? Y sabemos que es una cosa bastante peculiar, ¿no? Porque Sí. se separa del resto de las profesiones Sí. precisamente por lo rápido, lo inmediato que hay que empezar a estudiar. Sí. Es complicado. Es muy bonito. Pero es complicado. A esa edad, primeramente, tú entras a una escuela completamente diferente. Uh-huh. So, no vas a tener esa cantidad de tiempo libre para jugar como los otros niños. ¿Por qué? Porque una vez que tú terminas tu escuela, a las 4:30 de la tarde, en este caso para mí era hasta las 6, porque yo tenía que hacer las clases de música y tenía que dar las clases de español, matemáticas. Sí, las clases de la escuela. ¿No? Entonces, cuando terminabas tus clases, tú ibas a tu casa a estudiar tu piano, tu violín, tu cello, tu instrumento. Wow. Por las horas necesarias.
Y ya después, bueno, si tenías tarea, tenías que hacer la tarea. Y si tu mamá decía, ay, ayúdame a fregar los platos, tenías que ayudar a tu mamá a fregar los platos. O sea, inevitablemente tenías una disciplina bastante seria desde los inicios. O sea, para cualquier tipo de profesión tú tienes que tener tu disciplina. Hay personas que para ellos es más tarde, porque bueno, tienen su escuela, su universidad, qué sé cuánto. Y ya después, ya en la universidad tú te defines. Ya cuando son profesionales. Claro. Pero en el caso de las artes, y específicamente la música, que es la que yo sé con más detalle, como empiezas desde pequeñito, tú tienes que tener tu horario bien determinado. Tienes que tener todo bien específico de que ahora tú haces esto y lo otro, porque te tiene que dar tiempo para todo. Claro. Entonces, desde muy pequeñito te enseñan esa responsabilidad, esa apreciación del tiempo para poder hacer eso. Te voy a decir algo. Yo siempre... yo tengo varios amigos músicos. Y tengo amigos músicos de academia. Y a los músicos yo siempre los veía con cierto respeto. Porque me parecía que precisamente por esa disciplina, pues adquirían un halo de responsabilidad. ¿No? Incluso siendo niño te veías precisamente por ese estudio constante de todos los días. Entonces, digo yo, ¿no? Si bien era una niñez quizás con menos disfrute, de menos quizás juegos, menos calle, menos muñequitos, por otro lado agradeces, digo, me imagino, el haber aprendido desde tan niña, ¿sabes? Dominar un instrumento, ser disciplinada. Sí. A ver, mi mamá a mí me dosificaba los muñequitos. Era como que, ¿ya terminaste de estudiar? Ok, hasta ahora te sientas a ver los muñequitos que hayan y se acabaron, se acabó. Y en el fin de semana sí tenía un poquito más de tiempo para ver alguna película o algo así, pero igual tenía que sentarme las horas. Pero sí. ¿Lo disfrutabas siempre o hubo momentos en los que odiabas el piano? Es ¿cómo es que se dice? Un amor-odio. Porque yo amo el piano. Y cuando era chiquita yo lo amaba. Era como que, mi devoción. Pero al mismo tiempo, imagínate tú eres chiquito y tú ves los niños jugando en la calle y tú como que, ay, sí, yo quiero ir a jugar. Y de momento es como que, pero tengo que estudiar porque tengo una prueba y entonces si salgo mal... y por ese momento era como que, ay, yo odio esto. Pero al final aprendes a apreciar el progreso. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me daban una pieza nueva para aprenderme en la escuela, era como que, ay, Dios mío, esto se ve tan complicado. Y entonces odiaba sentarme al piano porque era el proceso ese de como que, ay, no me sale, y vuelve de nuevo. Pero cuando ya tú logras tocar esa obra musical, que ya te sale con su flow, es como que yo hice esto. Tremendo ruido, ¿no? Sí. Entonces, ahí es cuando tú dices, no importa, están jugando, yo puedo tocar esto. Siéntate ahí, toca abajo. Claro, ya. Claro, ya eres cool inmediatamente, que tienes algo peculiar. Además, te quita... Digo yo, me parece que les quita un poquitico el miedo escénico porque desde muy chiquito tienen que presentarse enfrente de gente, ¿no? Sí. ¿O no? Sí. Desde chiquito... Sí, desde chiquito tú tienes que presentarte a la audiencia. Los bueno, tú tienes tus pruebas trimestrales. Donde tienes un jurado y los profesores te califican de acuerdo a cómo tocaste todo el programa. Claro. Pero también en la escuela ellos hacían como... no eran concursos, eran como presentaciones. Creo que era, si mal no recuerdo, a finales de cada mes tocábamos en alguna sala. Oh. Y ahí tocábamos 2 o 3 piezas que estuviéramos trabajando en ese momento. Delante de todos los profesores, delante de todos los padres, los amigos de los padres, los tíos. Era una cantidad de gente. Y entonces nosotras, ay, que te salga... Todos nosotros diciendo, que te salga bien, suerte. Y era un nervio así. Pero ya cuando termina... Hay veces que nos equivocaban porque imagínate, el nervio te coge. Claro.
Pero eso es un entrenamiento. Claro. Eso es un entrenamiento para claro, lo que va a venir luego, ¿no? Para lo que vendrá después. Ya cuando tengas que tocar delante de una audiencia, un teatro, ya dice... Bueno, siempre te pones nervioso. Siempre te entra el bichito. Pero ya es como que, bueno... Imagínate tú, ya... Y, ok, entonces entras a la escuela. Ajá. Pasas la adolescencia también dentro de la escuela de música. Ajá. Y te gradúas. Te gradúas con... ¿Con qué edad te gradúas del ISA, no? No. ¿O de la ENA? ¿De cuál es? Yo Mira, me pierdo en el entonces, orden. tú tienes la Escuela Elemental de Música. Ajá. Son 4 escuelas. En Guanabacoa había una, que era la Santo Tomás. Guanabacoa, ajá. Yo vivía muy cerca de la escuela. Sí, hermosa esa escuela. A mí me encantaba. Era una cuadra, literalmente una cuadra de mi casa. ¿Ah, sí? Sí. Yo vivía en Guanabacoa, frente por frente a la funeraria. Es un lugar bastante peculiar para vivir. Y la escuela está a una cuadra en sí. A una cuadra de la funeraria. O sea, a una cuadra de la Santo Tomás. Yo escuchaba a la gente, ¿sabes? Ensayando y esas cosas. Sí. La cuadra bullosa. Exactamente, la cuadra de ruido, sí. Pues esa es una de las escuelas elementales. Está la Polita Concepción, que esta está en el Cerro. Está la Manuel Saumel, que está en el Vedado. Y la Catula, que está en Playa. La Catula. Entonces yo estudié en la Manuel Saumel. Y ahí estaba desde los 8 hasta los 14, 15. Porque ahí es cuando tú terminas 9º grado. Oh, ya, es cuando terminas 9º. Entonces después tú tienes la opción de aplicar para la ENA o Amadeo Roldán. La ENA está en Playa y Amadeo Roldán está en Centro Habana. Entonces yo de la Saumel fui a la Amadeo Roldán. Yo apliqué a la Amadeo Roldán y ahí estuve hasta 2º año. ¿Y qué pasó en 2º año? En 2º año... Una pregunta antes de eso, discúlpame que te interrumpa. ¿Ya estabas...? Porque sí sé que eso se estilaba bastante en los estudiantes de música. ¿Trabajabas en algún lugar cuando estabas ya en 2º año? O sea, ya cuando eras adolescente o todavía no habías entrado no en trabajaba. Sí, estaba en un grupo, pero no era de que... Ok, yo todas las noches tocaba aquí o todas las noches acá. ¿Entiendes? En realidad, yo empecé a tocar con varias... Bueno, a cantar, en realidad. Con varios grupos. Es que me tienes que contar. Cuéntame cómo va el salto de piano a canto. Ay, eso fue la primera presentación mía. Se me cayó el micrófono del nervio. Salí corriendo. ¿En serio? No es lo mismo tocar el piano que estar delante, mirando la cara a la gente. Claro. Viendo que tú... Bye. ¿Y se te cayó el micrófono? Sí, porque tenía tanto nervio. Y yo como que... Y salí corriendo. Se fue. Se acabó. ¿Te fuiste? Fui. ¿Y entonces? Bueno, ya después yo dije, bueno, esto no puede suceder más. Porque yo no puedo pasar esta pena constantemente. Claro. Si no, ya va a ser tu firma la que sube y se va. Ya. No, esta reputación no, ¿para qué? Entonces... Después de... A mí me empezó a interesar cantar así, porque, bueno, a mí siempre me gustó cantar pero no como algo de... De profesión. De profesión. Pero yo, o sea, me imagino... Yo aquí tomando nota de lo que me recuerdo. Yo cuando estaba... yo cuando estaba estudiando piano, me interesé por el jazz. Ajá. Alrededor de 7º grado. Y apliqué para ser parte de la Big Band de Saumel. Oh, qué bien. Y entonces yo ahí empecé a tocar jazz piano, lo poco que sabía. Aquí metiendo mis acordes. Ajá. Y entonces empecé a escuchar mucha música de jazz y me gustaban mucho las grabaciones cuando escuchaba a Ella Fitzgerald o Louis Armstrong. Y entonces yo dije, ay, yo me quiero aprender esto. Y empecé a cantar así, yo con el poco inglés que sabía. Ajá. Empecé a cantar las canciones y estaba como que, ay, me gusta esto. Entonces empecé a nutrirme de muchas de cosas más modernas, de artistas más modernos. Y yo dije, ay, y bueno. Y ahí dije, bueno, vamos a empezar a cantar. Y canté un par de veces aquí, un par de veces allá. Y a la gente le gustó. Y yo dije, mira esto. Ah. Y cuando entro en Amadeo, es cuando en realidad empiezo como a trabajar con varias personas. No a trabajar como tal porque, como te digo, no era una cosa fija. Pero era como, me llamaban, me decían,
Regina, ¿puedes venir a cantar aquí o qué sé yo? Con el grupo mío. Y yo, sí, dale. Y entonces allá canté con Emi Santa Cruz, un amigo que lo quiero muchísimo. O sea, las primeras cosas de jazz así que aprendí fue con él. Y canté también con Michelle Herrera, que de hecho él hizo un programa en Amadeo Roldán con muchos alumnos que estuvieran interesados en el jazz, y yo me metí ahí, pero para cantar. Qué bien. Y hicimos un concierto con todos nosotros. Y así, yo canté con Cali Rodríguez Peña, increíble trompetista. Y cuando empiezas a cantar, ¿fue inmediato? ¿Fue como dijiste, ya, esto me tengo que dedicar? ¿O te fuiste enamorando poco a poco? Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, sí, claro, me imagino que el día que te mandaste a correr, ahí de ahí no ibas a sacar muchas conclusiones. No, Digo, eso era poco a poco, porque todavía era como que, ay, el piano. Y yo siempre, o sea, no siempre, pero al principio yo era como que, ay, que mi boca suena tan mal. Y yo me escuchaba en las grabaciones y era como que, ay, parezco una gallina. Ay, no voy a hacer esto. Y bueno, pero poquito a poquito, suavecito. Qué bien. Entonces, ¿qué pasa en segundo año? En segundo año, mi mamá y mi papá van a trabajar a Canadá. Y yo aplico para entrar a McGill, que es una universidad allá en Canadá. Y me aceptan. Qué bien. Para estudiar piano. Y bueno, me fui con ellos a estudiar piano. Y ahí terminé mis estudios. No, espérate. Pero yo aquí corriendo como que bueno. Canadá así de esa manera. O sea, yo quiero que tú me expliques cómo es eso. Cómo una muchacha que tiene 16 años, que está estudiando en su segundo año en Cuba de música, llega a una universidad de Canadá. ¿Cómo es esa adaptación? ¿Cómo fueron los cambios? ¿Cuán difícil fue? ¿Ya sabías inglés? ¿O no? ¿Era en francés? ¿En qué idioma te daban? En las dos. En las dos. Tienes que saber las dos. ¿Y sabías sobre todo alguna? para esa provincia. Ajá. ¿Y sabías alguna? En inglés, más o menos. So. ¿Y cómo fue, entonces? Mucha pena. Pasé mucha pena. Y era mucha dedicación. Sí, yo... Cuéntame de esas penas. De que pronunciaba muy mal las palabras. A mí igual. A mí me pasa igual con el De inglés. que ponía el acento donde no iba y decía una cosa que era como que... mejor me callo. Yo creo que eso nos pasa a la mayoría. A mí me pasaron cosas iguales. Vaya, bochornosas. Es difícil. Es muy complicado. difícil. Es complicado. Y... No, de hecho yo... O sea, y mis oraciones al principio eran muy básicas. Después yo, con el tiempo, yo tenía una libreta donde apuntaba todas las palabras que no conocía, pero que yo escuchaba a la gente hablar. Entonces yo las apuntaba y trataba de utilizarlas lo más que podía en las oraciones y conversando con gente. Y así, y cada vez que yo me acordaba esa palabra que ya me la había aprendido, la tachaba en la libreta. Qué bien. Y así poco a poco. Y también escuchando mucha radio. Escuchando podcasts. Mira, sí, escuchando podcasts. Si tienen algún amigo que esté intentando hablar español, aquí estamos. Sí, digo yo, ¿no? Mira, aquí es una buena técnica. Le sugieren Orbitando. Entonces seguimos. Viste, como me estoy dando autopromoción ya. Estoy empezando a aprender de esto. Cuéntame, entonces, llegas a Montreal y te tienes que adaptar a la vida en Montreal, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo más difícil? La ventaja era que era joven. Que estaba jovencita, era una claro, porque ella ahora adolescente. tiene 54 años. No, que además la gente con 54 años son jóvenes también. 54 con mucho respeto. Exacto. Cuidadito. No, ella sigue siendo joven. Yo aquí en mi sexta década. Eras adolescente. Era adolescente. Y entonces estabas lista como para adaptarte a... Sí, no. El frío tiene que haber sido terrible. Para mí el frío cuando llegué aquí fue algo el primer serio. año era serio. El primer año era serio. No tenía nada como para aguantar ese frío. ¿Me entiendes? Tú ibas de un clima de 20 y no sé cuántos grados, 30 y no sé cuántos grados,
Y de momento te dicen, bueno, la temperatura de hoy es -3. Y tú como que, porque hay signos negativos aquí todo. Hay Celsius negativos. Era un proceso. Sí, es otro hábitat. Cuando estabas en Montreal, Ajá. ¿sentiste en algún momento, digo yo en la universidad, ¿no? Que el haber aprendido música en Cuba te ayudaba a tener un swing distinto, como... O es un código universal y lo que habías aprendido era más o menos lo mismo que aplicabas? Como que traías algo distinto por haber aprendido en Sí. Cuba. Hubo dos cosas que me dieron mucha ventaja. Ujú. Primero, en las escuelas, sobre todo en Montreal y aquí en Estados Unidos, la educación musical como tal se empieza ya cuando tú eres adolescente, ya cuando tú tienes, vamos a decir, de 16 en adelante. Ya. Y los que saben, o sea, los que saben un poco más es que empezaron ellos mismos o con De clases autodidactas, particulares, claro. exacto, en su casa. A Entonces, diferencia tú de venías con Cuba. una ventaja Exacto. grandísima. Hubo muchas clases que yo no tuve que tomar porque Claro. ya me hicieron una prueba Y las pasabas y ya. y las pasé y Oh, qué bien. entonces eso era una ventaja. Qué bien. Y otra cosa era que sí, tenía algo diferente para ofrecer. Siendo de Cuba tenía muchas cosas culturales. Claro, digo, además rítmicamente, no sé. o Sí, sea, es exacto. Rítmicamente, musicalmente. Claro. Eran diferentes a los amigos que yo tenía allá. Y cuando, o sea, sales de Montreal Ujú. y directo de Montreal vas a New York. A Nueva York. Sí. Y llegamos a New York. ¿Cómo recuerdas Montreal? Ya que nos vamos a ir de Montreal. Hermoso. ¿Te gustó? Me encantó. Es uno de mis lugares favoritos en el mundo. Yo que no he ido a tantos lugares aquí. Pero bueno. Yo te hice el cuento ya. Yo tuve una historia fatal con Montreal. Sí, pero eso fue un Fatal, momento de mala fatal, suerte fatal, tuya de que... fatal. Yo tengo el peor recuerdo de Montreal. Yo espero cambiarlo en algún momento, pero... Las peores 24 horas de mi vida. Mucho frío, mucha nieve. Muy... Bueno, muy hostil, no es para muy menos. hostil. Estás un Los poco 2 más días. arriba en la esferita, ¿eh? Sí, además tuvimos mala suerte. Pero bueno. Y entonces lo recuerdas con Con mucho buena onda. cariño, mucho amor. Yo, de hecho, estoy contando los días para que te digan las noticias. Se va a abrir la frontera y yo Volver corriendo, ver a todos mis amigos. Ah, qué rico. Dejaste mucha gente allá, amistades. Sí. Fueron 3 años y pico Qué rico. de construir amistades y compartir. Qué lindo. Y vienes para Manhattan. Entonces llegas Ay. a Manhattan y veo un suspiro ahí A la manzana. a la manzana. ¿Qué te pareció cuando lo viste? A mí, bueno, ya te contaré. ¿Qué te pareció a ti? Es un choque. Sí, ese primer... Ese primer choque de que... Imagínate tú, primeramente era todo demasiado rápido. Ahora yo lo veo normal, pero cuando yo llegué era como que... Ay, aquí la gente aquí es tan rápida y el tiempo se va tan rápido y estos edificios. ¿Y por qué todo se ve así? Sí, es una velocidad caótica. Es Sí, caótica. es un poco abrumante. Sí. Pero abrumador, creo que es la palabra. Sí, Abrumador. abrumador. Discúlpame, No yo importa, no aquí importa. el español, yo estoy Sí, tratando no, de pero pensar además, las por favor, cosas. no te preocupes, que además cuando uno sabes inglés, español y francés, es normal que haya una mezcla en esa cabeza ahora mismo, que es una No, yo estoy simbiosis de como que todo. conectando No te preocupes, cablecitos. eso siempre pasa. Y estando en Manhattan, Ajá. cuéntame, ya llegamos a Manhattan. Todo esto pasó, o sea, tú llegas a Manhattan hace apenas 3 años, Sí. ¿no? Ujú. ¿Qué cosa es ser neoyorquina? ¿Qué se siente Ah. ser neoyorquina? Ser una cubana en Nueva York. Se siente gracioso. Ajá. Pero se siente muy... O sea, no lo quiero hacer sonar romántico, pero se siente muy empoderado. Qué bien, sí, claro. Que es como que... Yo solita aquí... Llegué aquí. Mujercita ya. Estoy aquí en esta ciudad que está loca. Sí, que sí. Eh. Sí, que está loca.
Pero se siente como un logro. Es un logro bastante chévere. Sí, porque además les digo algo. Esta muchacha aquí, como ellas dicen, ella solita, que ahora nos va a empezar a contar acerca de su disco, que está ahí ya saliendo del horno. Está, ¿sabes? Está sonando la alarma para ir a sacarlo. Que toca en distintos lugares de Manhattan. Que ha tocado además acompañado a varios músicos. Que además es representante musical de un músico, tiene su trabajo full-time job. Todas esas cosas lo ha logrado ella solita. O sea, todas esas cosas lo ha logrado esta muchacha que está aquí al lado mío. Y por eso te felicito, ¿eh? Te felicito porque es, en serio, dice muchísimo de tu esfuerzo y de, como estábamos hablando ahorita, de tu disciplina y de tu empeño. Dime de qué quieres hablar primero. ¿Quieres hablar primero de tu disco? Ay, Dios. Que tenemos que hablar de tu disco. ¿Quieres hablar primero de tus presentaciones en Manhattan y de lo que estás haciendo? ¿O quieres hablar primero de tu full-time job? De tu trabajo a tiempo completo. Que, ¿por dónde nos vamos? Vamos a empezar... me gustó el orden, pero al revés. Entonces empezamos arriba. Vamos a empezar por tu trabajo. Ajá. ¿Qué hace Gina Soto? Bueno, mi trabajo desde hace 2 años es... Yo soy la manager musical de Arturo Farrell y su organización, que en español sería como Alianza Afrolatina. Alianza de Jazz Afrolatina. ¡Qué bien! Aquí Qué bien traduciendo. suena eso. Ok. Entonces, allí lo que... O sea, te voy a explicar sobre la Quiero saberlo organización. todo. Quiero que me cuentes sobre la organización, dónde se presentan, qué uno puede hacer. Pero en serio, ¿sabes? Yo estoy aquí y no sabía de eso. Y me interesa muchísimo. Entonces, este trabajo que yo tengo, la Alianza de Jazz Afro-Latino, es creada por Arturo Farrell. Y entonces lo que él hace es, él educa, promueve y expone a diferentes audiencias a este tipo de música, jazz afro-latino. Y entonces él hace conciertos e invita a muchos artistas, ya sea cubanos, argentinos, ¿sabes? Todo latinoamericano. Qué chévere está Y también hace como conexiones en cuanto a de dónde vinieron estos ritmos y por qué está tan reflejado en la cultura latina. Dígase de que habla con artistas africanos, habla con... hicieron un concierto hace como 2 años en Abu Dhabi, donde presentaron la conexión que tenía la música afrocubana con la música de Abu Dhabi. Oye, Y cómo estos ritmos son... Las cosas que tienen en común y las cómo cosas que tienen en común. se unen. Entonces, él tiene una orquesta, una big band. Ajá. También él tiene un octeto, tiene un cuarteto, tiene diferentes formatos donde él presenta esta música de su padre, que empezó con este ejemplo de llevar la música afro-latina a varios lugares. Él presenta la música de su padre, su música y la música de sus hijos, que también tocan algo a veces con la orquesta. Y de muchos, o sea, de casi todos los artistas que tocan con él. Ya sea con composiciones o arreglos de ¿Dónde los podemos, cómo los podemos seguir? O sea, ¿tienen su página en Facebook? Ellos tienen su página en Facebook, en Instagram, en su página web. Y está por las siglas en inglés, o sea, el nombre es en inglés. Las siglas se puede ser ALJA. A-L-J-A. Ok, perfecto, pues ya saben, lo busquen. Después, de todas maneras, lo vamos a poner el capítulo de YouTube, vamos a poner el link al website para que lo busquen, para seguir las presentaciones y para verlos en vivo, porque me imagino que debe ser exquisito. ¿Tú cantas con ellos en algunas veces? Ellos me han invitado a cantar. Qué bien. En varios lugares, en festivales incluso. Y lo que hago, actually, lo que nunca te dije que era el trabajo mío. Todavía no me has dicho qué cosa es lo que El trabajo que yo hago ahí es manager de música. Lo que yo hago es editar, arreglar y preparar la música que se va a tocar para cada concierto. Wow. Entonces estoy yo mirando todas estas partituras. Wow. Increíble.
Y hay veces que ayudo más en cuanto al... O sea, no tiene nada que ver con música. Es más como la organización y producción. Ayudo también a veces en cosas muy pequeñas en producción. Porque es una organización pequeña. Tiene un pequeño staff, pero hemos hecho bastantes cosas. No, y seguro va a con crecer. mucho impacto. Hemos hecho bastantes conciertos y programas educacionales en Cuba. Oh, qué bien. Súper lindo. Y Qué yo bien. estoy muy orgullosa y muy feliz de trabajar con ellos. Son un amor todos. Y eso te iba a decir, y te ayuda, me imagino, ¿verdad? Para ti como músico, que ese sea tu trabajo. Te Sí. beneficia muchísimo, me imagino. Me ayuda mucho ver las partituras para ver cosas de orquestación, de escribir para Big Band, escribir para pequeños formatos. Eso me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho con hacer conexiones con diferentes artistas, con diferentes Claro, managers, claro, productores, ingenieros de sonido. Como tengo que tratar con muchas personas, eso es como, ¿sabes? Un manantial de conocimiento. Qué bien. Yo feliz. Qué bien. Y vamos entonces ahora al segundo tema Ajá. del medio, que es los gigs, ¿no? ¿Cómo? Los gigs. Los gigs. Sí. La Es que los presentación. gigs se le dice, esto lo aprendí también por mis amigos músicos. Les tengo que agradecer muchísimas cosas a mis amigos músicos. Se le dice a tocar, al trabajo de tocar en bares, A veces entre nosotros los latinos lo llamamos los guisos. Oh, los guisos. Los Mira, guisos. los guisos. Perfecto. Tengo un guisito aquí. Un guisito. Mira, ya aprendí en los guisos. Entonces, me gusta más guisos. Los guisos, ¿cómo funciona eso? ¿Te lo tienes que buscar tú? ¿Tú sales a la calle, tú vas a los bares y hablas con los managers? ¿Cómo es? Hay diferentes cosas. Entonces, hay personas que utilizan eso se le dice booking agent, que es una gente que se dedica a hablar por ti en los lugares. Y cobra un porcentaje, por supuesto. Exacto. Pero él te quita toda esa preocupación de arriba y él va, o ella va a los lugares y dice, Claro, esta persona esto que es lo sé cuánto tengo, pongo, claro. y ya, y tocas en ese lugar. También tú puedes ir personalmente a los lugares y hablar con las personas que están ahí y te dan un día para tocar o no. No. El email. Mandas Ok. mucho. Eso es lo que más consume tiempo, mandar Email. emails. Y no es uno solo. Tienes que ser persistente, mandar 2, 3, 4, Claro, por 5. supuesto. No ahora, ok, no ahora. No hay problema. Te escribo en 3 meses. Exactamente. Y lo otro también es por los amigos. O por... ¿Entiendes? Claro. O hay veces que se hacen jam sessions. Que Ajá, eso es sí. un ventú. Claro. Que, bueno, más o menos. Que eso es en un lugar, después de que se dieron los 15,000 conciertos, los músicos se suben a tocar y empiezan A descargar. a descargar. Exacto, es una descarga. Y entonces a lo mejor te encuentras con alguien, no te he visto hace tiempo. Oye, coño, estaba mira, pensando en ti. claro. Ay, ¿se puede decir palabras? Sí, no hay problema Ah, ninguno. ok. Hasta ahora ya... Sí, estos mayores de 18 años no se lo Entonces te dicen, mira, porque ahora que te veo, oye, ¿tú estás este día libre? Claro. Sí, no, mira, para que toque. Y así, boom. Vas tienes un gig. ¿Sientes Y que eso. tiene algo especial cuando estás tocando en vivo, digo yo, en un club de jazz en Manhattan? O sea, ¿sientes ese espíritu de estoy Sí. haciendo esto en este lugar? Eso me pasó la primera vez que yo canté en Minton's Playhouse. Eso es un club Un club en de- Harlem, un club de jazz. Y ahí se han presentado desde Thelonious Monk, Ella Fitzgerald, Wow. Billie Holiday, everybody, todo el mundo se ha presentado ahí. Y cuando yo me subí a ese escenario por primera vez, es pequeño, es un club pequeño. Sí. Pero cuando yo me subí a ese escenario por primera vez a cantar, yo estaba como que me caigo muerta. Dura Magali. Ay, por tu madre. Dura Magali. Wow, qué bien. Y eso fue, ese fue mi momento. Yo dije, para esto fue que yo nací. Yo, a ver, New York es un lugar... Decirle mágico, que lo es llevarlo bien. Es un lugar bastante peculiar.
bastante peculiar. A mí me fascina, Sí. a mí me encanta, pero es bastante peculiar. Dime qué es lo más neoyorquino que te ha pasado. Lo más neoyorquino que me ha pasado... Así... Ay, Dios mío. Aquí se puede contar todo. Esto es, tú sabes, esto ya es para adultos. Lo más neoyorquino que me ha pasado ha sido... Ay, es que es muy desagradable. Mira, a ver. Nueva York tiene una cosa Ajá. que yo no soporto, que son las ratas. Son parte de... Son Pero parte son de New York. el O sea, arco popular. Exacto. Eso Ellos es son... como que ellas tienen su comunidad, tú las ves. Sí, sí, Comiste sí. No, hoy, espérate. tengo una pizza para ti. Nosotros fuimos hace un mes a Parque Central. Llevamos a la niña. No sé, esto es una historia real. Pasó hace un mes. Nos sentamos ahí, dos amigos nuestros, tú sabes, mi mamá también fue. Estábamos jugando con la niña y había ardillas al lado de nosotros, sentados en un lugar cualquiera de Parque Central. Varias familias, niños jugando, ¿sabes, no? Gente caminando. Y de pronto me fijo, miramos al lado y nos dimos cuenta de que entre 4 ardillas había una que no lucía como una ardilla. Ay, Dios. Y era una rata, pero tan natural que estaba en el césped, comiendo, caminando entre la gente, así. Sí, ella... Así, y ella se sentía bien y la gente tampoco se sentía tan mal porque en definitiva, ¿sabes? Como es New York. Yo no ella- grito, pero... Exacto, la gente se aleja un poco. Ya no estaban muy pegadas, ¿no? Pero entonces sí, claro, las ratas son más neoyorquinas que los neoyorquinos. Exacto. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó? yo iba entrando al tren, o sea, al subway. Ajá. Y simplemente eran 4 raticas ahí tranquilamente, ¿sabes? Contándose los chismes del día. Ahí, a la luz. Y yo andaba con mi típica pizza neoyorquina, el slice, Ajá, sí, claro. entrando tranquilamente. Y simplemente la ratica se me paró al lado como que... Mira, no vas A a... pedirte comida. Sí, como que no vas a compartir, amiga. Y yo... Como si fuera una ardilla. Sí. No, eso no era una ardilla, era una rata. Era una... oye. Bueno, a lo mejor, sí, claro. Y Era- yo como que... Ay, Dios mío. Bueno, yo creo que de tanto la rata mirarme la pizza, se me cayó la pizza. Bueno, el pedacito de pizza. No habrá sido la rata de la pizza que ella... ¿Te acuerdas que hubo un video muy famoso, verdad? De una rata. Es que en serio, son No, pero increíbles. no, No. Era una foto, ¿no? En un video. ¿Sí no te acuerdas de una rata Sí. que subía una pizza por unas escaleras con tremenda... delante de todo Con el mundo? tremendo swing. Sí. Entonces, bueno, se me cayó aquello. Y yo como que... Ay, Dios mío. Y yo vi que la rata hizo así. ¡Fua! Cogió la pizza. Y tranquilamente se la llevó. Y yo era como que... Sí, definitivamente ese es el Nueva cuento York. más neoyorquino del mundo. O sea, tiene una rata Bueno, y tiene una para pizza. mí- para mí es lo más neoyorquino que me ha pasado. Sí. Yo, a mí me gusta mucho la ciudad. A mí me encanta New York. Y yo creo que a mí New York me ayudó a perderle el miedo a las ratas. O sea, en serio, porque cada vez que No, uno va, es que tienes que están perderle el ahí miedo. y me di cuenta, mi mamá le asombró, ¿no? Que estuviera una rata entre la gente. Y ya para nosotros no era tan anormal. Entonces, sí, es una cosa bastante peculiar de Manhattan. Vives en Harlem. Sí. Y Harlem es un lugar bastante conocido. Es Sí. Bastante conocido. ¿Cómo es vivir en Harlem? Se siente como el cerro. Me siento en Sí, casa. ¿te sientes en casa? Me siento en casa. Porque yo en Cuba yo vivía en el cerro. Ajá. Pero eso de... Yo el otro día estaba hablando con un amigo de eso. De que vivir en Harlem es como que cuando te levantas por la mañana y tú sientes los ruidos del barrio. Ajá, sí. Por ejemplo, yo vivía en una avenida, entonces yo sentía el bebé de los carros. ¿De los carros? Entonces el otro gritándole al otro de que, oye, que no sé qué cuánto. Eso mismo, pero en inglés. Exactamente. En ¿Me inglés. entiendes? En Lo mismo inglés. en inglés. Entonces yo me siento en casa. La música alta, a todo volumen. Así, O sea, feliz. exacto, claro, feliz. Estás en tu hábitat. Gina, No tanto cuando necesito grabar, pero bueno. Sí, porque grabas en la casa a veces. A veces grabo en la casa. Dios, debe ser terrible. Se te entra Tienes que todo buscar tipo de ruido. esas horas de completo silencio que increíblemente existen. Y ahí es cuando aprovechas. Háblame del disco. Quiero que me cuentes todo el disco. Ay, Quiero que me Dios mío. cuentes todo. Ese disco. Está saliendo. Sale en julio, me dijiste probablemente. Dios mediante. Dios mediante. En En julio. julio. Vamos a estar muy al tanto del disco, por supuesto. Háblame, dime todo del disco. ¿Qué género es? ¿O qué géneros tiene el disco? Bueno. ¿Cómo se llama? Ya tiene nombre, ¿no? Sí. ¿Ya lo has dicho?
No. ¿Me quieres decir? ¿La primicia o todavía? Todavía. ¿Todavía? No, mentira. No, está bien. Eso tiene un release date. Claro. Además, vamos a estar al tanto. Pero bueno, dime, ¿cuántos géneros tiene? Bueno, el disco tiene géneros como el bossa. Qué lindo. Tiene mucho R&B. Mucho jazz. Entonces yo lo considero fusión. Muy bien. Porque todo se fusiona, Resumiendo, es una fusión. Y tiene cosas latinas, pero no específicamente cubanas o afrocubanas. Eso lo dejo para más adelante. Qué bien. Ya estamos tirando el gancho ahí. Pero este disco es muy bonito. Me tomó varios años, terminé todas las canciones. Y es, o sea, esto puede que suene cliché de que la gente dice, ay, es muy personal, qué sé yo. Pero no, sí, es específicamente muchas vivencias mías. Sobre todo en el tema amoroso y espiritual. Claro. Y es bastante... ¿Cómo que le digo? Un storyline. Es una historia. Desde la primera canción ya yo reflejo muchas cosas de mí. Qué bien. Hasta el final que ya, ¿me entiendes? Es como una conclusión. Like, si escuchas cuando escuchas el disco vas a ver que tienes que escucharlo completo para entender el principio y el fin. Qué bien. Yo tengo ganas de escucharlo. Y lo produces tú. Que ya una vez hablamos de esto aquí en Orbitando. No sé si ustedes lo saben, pero producir un disco es un dolor de cabeza. es producir un disco. Producir un disco es complicado. ¿Cuál ha sido... ¿Qué ha sido lo más desafiante? Producción. La producción. Sí. No te quiero... O sea, no es para decir que componer, arreglar o todo lo que conlleva es más fácil o menos fácil. Pero definitivamente producirlo como tal es lo más complicado. Sobre todo para los músicos que están produciendo ellos mismos sus discos. Claro. Es muy desafiante porque tú tienes que saber bien qué sonido es el que tú quieres. Tú tienes que conocerte muy bien y decir como que esta soy yo o este soy yo y este es mi sonido y esto es lo que yo quiero contar a través de la calidad sonora que tiene todos los temas y cómo resuelven todos juntos, ¿me entiendes? Claro. Que, por ejemplo, si tú estás utilizando un productor, como esa persona lo ve desde otro punto de vista, a lo mejor te puede ayudar a definir esa idea que tú tengas. Claro. Pero producir un disco solo es mucha cosa de conocerse a uno. ¿Y estás feliz con el resultado? Sí. Estoy muy feliz. ¡Qué rico! Se te ve. Un brillo. Es un personaje. Se te ve. Nosotros, mira, estás tocando en Manhattan, ¿verdad? Sí. Yo quiero que me digas dónde estás tocando, porque nosotros hay mucha gente de acá de New York y de New Jersey que nos escuchan. Entonces, dinos dónde podemos ir a verte. Bueno, en mayo estoy cantando todos los martes en un club que se llama Club Groove. Club Groove. Que es en el Village. Ok. Y en junio estoy cantando todos los martes. Ajá. Otros martes. En un café muy lindo en el distrito financiero que se llama Five and Dime. Five and Dime. Esto lo tienes en tu sitio web o en tus redes sociales, ¿verdad? Podemos encontrarlo en Instagram. Yo sé que tú eres bastante activo en Instagram. Sí. Así que ahí es donde Me gusta más esa plataforma. ¿Te gusta más eso? Entonces tienen que... ahí es donde tienen que ir y buscarte. Es Gina Soto, ¿verdad?
En En Instagram en creo Instagram que es Soto. Gina Soto Official. Gina Soto Official. Miren ustedes que oficial. Gina Soto Official. Entonces ahí está en Instagram. La buscan, la siguen y se enteran de todo lo que ella va a estar haciendo ahora próximamente. Pero entonces volvemos al disco. Ya tienes el disco hecho. Sí, yo salgo, pero entro de nuevo. Ya tienes el disco. Ya está casi terminado. ¿Qué viene después? Después, en términos En términos musicales. En términos musicales. O sea, el disco sale en todas las plataformas. Los vamos a poder ver en todas las plataformas, ¿verdad? En Está todas las accesible plataformas. en Spotify, YouTube, en todos lados. En todos lados. ¿Qué viene luego? Viene empezar a tocar ese disco, ¿no? Cantar ese disco. Viene a promocionar el disco. Ajá. Eh, Te veremos en Miami, por ejemplo. Te veremos tocando en otros lugares que no sean en Manhattan. sí. Cuéntame Sí. eso. Cuéntame eso. Bueno, por lo pronto, sí. Voy a estar tocando en Miami la semana que viene, en realidad. Este es el lugar para hablar de eso. Entonces vas a tocar en Miami la Voy a semana estar que viene. tocando en Miami la semana que viene. Y sí, en cuanto termine el disco, voy a promocionar el disco en todos los lados posibles. Perfecto. Aquí, en uno de esos lugares. Claro. Exactamente. Entonces ustedes saben que cuando el disco esté, pues nos dices dónde vas a estar, nos dices dónde podemos escucharlo y nos dices dónde podemos ir a verte. Claro. Para presenciar de ese disco tan personal que nos va a contar esa historia que estamos esperando ya ver. La vida del artista tiene que estar llena de cosas, de momentos muy, digo yo que muy definitorios, ¿no? Y esos momentos uno los recuerda porque en definitiva te marcan durante todo tu desarrollo artístico. Dime, por ejemplo, un momento muy cómico de algo que te haya pasado en escenario o que te haya pasado grabando o que te haya pasado relacionado con el mundo de la música. Y yo creo que ya te acabas de acordar de algo porque te estás riendo. Sí. Dime. Pues que imagínate, tu vida está hecha de eventos. Bueno, entonces dime varios eventos desafortunados. Pero, a ver, desafortunados graciosos, ¿no? Claro. Bueno, desde que yo grabando estaba tomando un poco de agua gaseada y se me olvidó tomar agua natural, normal. Y, ¿sabes? El agua gaseada te entra el eruto. Y yo en medio de aquella grabación, canta... Y yo como que... Como que tenemos que empezar de nuevo. Disculpe. No me maten, por favor. Estaba quedando lindo, pero esto va a quedar mejor. Sí. No sucede más. Eso, de que... A ver, yo me siento mejor cuando estoy cantando descalza. Pero... ¿O sí? Sí. Mira tú. Pero como soy muy alérgica, no puedo hacerlo. O canto o estornudo. Una de las dos. Pero las dos no pueden ser. Entonces, hay veces, la mayoría de las veces canto en tenis. En tenis. A no ser que estoy cantando en un escenario que me pongo un maquillaje, un vestido, un qué sé yo, que ahí, bueno, que tengo que cantar en tacones porque el glamour no se puede perder. Por supuesto. Jamás. Entonces, yo cantando en tacones, ya el pie se me gira, ¡boom! Y yo como que, el micrófono así. Y yo como que, no sé de dónde yo aguantándome el micrófono porque me gira el pie con el tacón. ¿Y qué haces en esos momentos? Como ya, o sea, te ríes y sigues. Sí. ¿Ya? Imagínate tú, no puedes estar pensando en eso porque... ¿Todavía te pones nerviosa? Sí. ¿Sí? Claro. Eso no se... Nunca se quita. Cada audiencia que tú tienes es nueva. Bueno, no sé las personas que vienen a verte cada 5 minutos, pero... Claro. Es el hecho de ofrecerle a la audiencia lo mejor de ti. Entonces, para mí, yo siempre tengo el bichito dentro de que... Ay, que salga bien, que no se me vaya un gallo. Ay, Dios mío, que a la gente le guste, que aplauda. Entonces, el bichito ese siempre está ahí. Gina, yo a todos mis invitados les hago 2 preguntas. Las mismas 2 preguntas que te voy a hacer a ti. Además son las últimas 2 preguntas, así que la tortura ya se acaba. Ya puedes relajar. Entonces, estas 2 preguntas, la primera
es cómo convive Gina Soto todos los días con su cubanía. ¿Cómo convives con el hecho de que eres cubana? Bueno, te cuento que lo último que me pasó fue que yo hice en Spotify, yo hice un playlist Ok. de todas las canciones estas que yo no sé si tú bueno, eso era clásico en Cuba. Todos los sábados bueno, por lo menos mi mamá y las vecinas Ajá. del edificio ponían Marco Antonio Por Solís, supuesto, Mar pero por Anthony, supuesto, Olga con los Tañón. violines por todos lados, claro. Exacto. Entonces yo hice un playlist de todo eso y si tú me coges a mí el fin de semana pasado, yo, qué mentiroso ese hombre. Ay, qué mentira. Aquí barriendo, limpiando mi casa. Yo toda... que el concierto lo da Olga Tañón o lo doy yo. Exacto, ¿Me entiendes? exacto. O sea, que Pero- lo tienes contigo, todavía tienes muchas cosas que... Por supuesto, eso no se pierde. Eso, bueno, por lo menos yo no lo pierdo. Y no lo pienso perder. No lo piensas perder. Jamás. Porque eso es lo que me hace a mí... Tú. Yo. Qué bien. Y la segunda, más que una pregunta, es un favor. Es pedirte que... Bueno, primero agradecerte. Agradecerte porque estés aquí, porque hayas venido. Agradecerte por tu arte, por tu música, que vamos a tener el placer de escuchar pronto. Y agradecerte porque nos hayas dado un tiempito para conversar un poco con nosotros y contarnos todo lo que ha sido este Pero, recorrido claro. hasta llegar a Gina Soto, cantante de cubana en New York. Entonces, habiéndote dicho esto, te doy el micrófono. Es un favor y el favor es que tú le hables a los oyentes de Orbitando con un mensaje para despedirte, diciéndoles lo que quieras. En estos momentos tan peculiares, por ejemplo, de pandemia, si quieres decir algo de cómo ha sido para ti, de tu experiencia, de lo que quieras, que yo no tengo que decir lo que tienes que decir, ni lo que quieras. Bueno, ¿qué le diría? Que se testeen y que den negativo. Y que mantengan las vibras positivas. Ah, las vibras positivas. No, pero sí, a ver, en estos tiempos de pandemia, que todavía no hemos salido de eso. Que no hemos salido para nada, por supuesto. Por lo menos para mí es complicado. Yo no veo a mi familia hace mucho tiempo y en el 2020 yo iba a ir a ver a mi familia. Wow. Y es complicado estar un poquito alejado de los seres queridos, de no ver a tu abuela, a tu mamá, a tu papá. Y hay veces que uno se siente un poco como deprimido, se siente con las energías bajas. Sí. Entonces, lo que a mí me ha ayudado es simplemente levantarte por la mañana y primero dar gracias al Señor que estás todavía respirando entre nosotros los seres. Y lo otro es decir que, o sea, decirte a ti mismo, está bien si hoy me siento así. Claro. Yo me tomo día tras día. Está bien si hoy no pudiste hacer todas las cosas que querías hacer. Está bien si hoy tienes ganas de llorar. Está bien si no tienes ganas de sentarte a ver películas todo el día. O si tienes la aspiración y estás creativo y quieres sentarte a trabajar y hacer todo lo que tú quieras en ese día. Está bien. Cualquier decisión que tomes está bien. Es tu decisión. O es la decisión de los que nos están escuchando. Claro. Cualquier decisión que tomen es esa decisión y tienes que estar agradecido con eso. Y tomarlo a la ligera. Tomarlo chévere. Todo pasa. Yo sé que la vida es corta, hay que disfrutarla y hay que tener su control y cositas. Pero nosotros, como dice la frase, nosotros somos human beings, no human doings. Exactamente. Entonces, tenemos que ser. Primeramente. Después hacemos. Pero primero hay que hacer. Oye, qué mensaje más lindo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado. A ustedes, pues ya saben, esto es Orbitando. Esta es Gina Soto. Y ya es parte de nuestra familia. Así que nos vemos en una semana. Un beso grande. Los quiero mucho. Estamos en órbita y chao. Started slow, like a tree grows out in the open. These things don't grow over nights long.